Muy buenas tardes a todos, a todas, amigos, autoridades, querido Luis, querido Gustavo. Luis me pidió que presentara este libro y yo a Luis no le podía decir que no, por múltiples razones. Él también fue mi profesor, pero para simplificarlo, los dos hemos sido yernos de doña Nieves Ramírez y nuestros hijos son primos hermanos. Eso no tiene mucha vuelta de hoja, no tiene vuelta de hoja. El tema es un tema polémico y crucial, y yo les agradecería que si en algún momento yo hago afirmaciones que pretendo argumentar, sepamos que estamos hablando de asuntos opinables. Luis ha hecho un gran trabajo que efectivamente va a marcar un hito. A mí me ha servido la preparación de esta intervención. Luis me dijo que como mínimo estuviera hablando media hora, o sea que prepárense. Un poco más. Bueno. Y a mí personalmente me ha obligado en buena hora a rememorar los hitos de todo un proceso en el que uno, pues como constitucionalista de pueblo, profesor de Derecho Constitucional muchos años y como partícipe en la vida institucional, pues he seguido muy de cerca. Gustavo no lo recordó, pero cuando se crea la comunidad autónoma y el primer gobierno provisional presidido por Jerónimo, a mí me propuso Jerónimo que fuera el primer director general de desarrollo autonómico. Yo tenía 28 años cuando eso y tuve que meterme a fondo. En un momento, principios de 1983, donde todo estaba todavía en buena medida por construir. Luego, mi propia singladura vital y política me ha llevado a estar muy cerca de este tema. Un asunto que quiero comentar luego, sobre todo a raíz de que se produjo la reforma del reglamento del Senado, para tratar desde abajo, como diría Luis, de ir colocando al Senado en una posición crucial, multilateral, para integrar lo diverso, acogerlo e integrarlo, como dice Luis en el libro. Y en el marco de aquel proceso se celebró el primer debate sobre la situación del Estado de las Autonomías en la Cámara Alta. Y a ese debate, que me correspondió a mí organizarlo porque era el secretario general del partido en el grupo parlamentario y portavoz en la Comisión General de Comunidades Autónomas, asistieron el presidente del Gobierno y todo el Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas, excepto el Lendakari, lo cual dio lugar a un toma y daca entre el portavoz entonces del Grupo Nacionalista Vasco en el Senado, Ricardo Sanz, y yo mismo. Yo le dije a Felipe, antes de iniciar mi intervención, presidente, ¿duro con el PNV o suave? Y él me dijo suave. Lo contrario de lo que me dijo Jerónimo un día cuando se le estaba tratando de formular una moción de censura encubierta en su primera gran reorganización del gobierno de Canarias. Y le dije, Jerónimo, ¿suave o fuerte? Antes de subir a la tribuna. Y me dijo, fuerte. Y así es. Y así es. Bueno, a lo que iba. Luis hace un desenvolvimiento con rigor y con esa situación que en mi opinión es privilegiada y que algunos a nuestro nivel hemos podido vivir, que es la de estar estudiando sobre una temática por razones universitarias, por razones de investigación, por razones docentes, y estar en el epicentro de esa temática, como ha estado Luis, en momentos fundacionales y cruciales. En toda esta explicación, Luis pone mucho el acento, y yo quiero hacerlo en una primera aproximación, en el tema de la autonomía local. Él era secretario federal de Política Municipal cuando se estaba fraguando lo que luego fue la ley reguladora de las bases del régimen local, Ley 7/1985, y había que discutir muchas cosas. El PSOE hizo una apuesta por fortalecer la capacidad ejecutiva de aquellas entidades con buen criterio, porque renacida la democracia, la ciudadanía tiene muy cerca esas instituciones y demanda mucho. El PSOE también hizo una apuesta presidencialista que, paradojas de la vida, luego se frustró, que fue la de que el alcalde fuera el candidato de la lista más votada, cosa que si hubiera ocurrido,
pues la vida de alguno, por ejemplo la mía, habría sido otra. Pero UCD se opuso y se le volvió aquello como un boomerang infinito, porque se fraguó una alianza progresista que hizo que el Partido Socialista, que todavía tiene una implantación muy limitada en el mundo local y sobre todo en el mundo de lo que hoy llamamos la España vaciada, y entonces era la España más rural, más... el PSOE acabara desempeñando la alcaldía sobre el 50% de la población. Y en conjunción, pactos con Izquierda Unida, con el Partido Comunista, con los comunistas, para entendernos, entonces Izquierda Unida todavía no existía, el 70% de la población. Yo creo que UCD tuvo tiempo de arrepentirse de aquella decisión. Pero, además, el Partido Socialista hizo una apuesta clara por la autonomía local. Y la autonomía de las entidades locales significa gestionar los intereses de la comunidad con plena responsabilidad jurídica y política. Y, por lo tanto, sin padecer tutelas que venían de atrás. Recordamos todos lo que era la Comisión Provincial de Asesoramiento de Entidades Locales, que ejercía una auténtica tutela que podía llevar incluso a suspender la ejecución de los acuerdos de las entidades locales. Todos lo recordamos. De forma que la autonomía de las entidades locales, desde que se abre la ley de régimen local, ley reguladora de las bases, artículo 7.2, queda claro, se ejercen bajo la propia responsabilidad. Y en términos jurídicos, exclusivamente bajo el control de legalidad que está en manos de los tribunales. A partir de ahí hubo que afrontar intentos de las nuevas comunidades autónomas, nacientes comunidades autónomas, de tutelar las entidades locales, y cuando hablo de entidades locales me estoy refiriendo a entidades locales municipales y entidades locales provinciales, diputaciones o insulares. La ley de diputaciones que aprobó tempranamente la Generalitat tuvo que ser puesta en cuestión ante el Tribunal Constitucional y determinados instrumentos de control sobre la autonomía de las entidades locales pues fueron declarados contrarios a la Constitución. Las comunidades autónomas han intentado a lo largo del tiempo que las entidades locales sean una parte de su propia estructura, cosa que ocurre en algunos sistemas de naturaleza federal. Pero en el nuestro no es así, yo creo que afortunadamente. Las entidades locales son una parte de la estructura territorial del Estado que tiene reconocida por la Constitución autonomía en los términos que he tratado de explicar. Ejercicio, plena responsabilidad de los intereses locales cuya gestión tiene encomendada. Y además las entidades locales no solo son administraciones públicas, tienen una sustancia política y representativa indiscutible. Aquel sistema que fue alentado por el Partido Socialista hasta donde pudo llegar, yo creo que significó una especie de proyección de los principios del sistema parlamentario sobre las entidades locales. Hay una asamblea representativa que ejerce la potestad normativa, la naturaleza reglamentaria, que elige al alcalde y puede destituirle a través de una moción de censura constructiva y que además aprueba los presupuestos de la entidad local. Luis en un momento hace una reflexión diciendo que la comunidad local, el vecindario, dice él, ve el poder local y lo personifica en el alcalde. Y que esto ha dado lugar a una preponderancia de la figura del alcalde, incluso, dice él, en la vida interna del partido. Y eso es verdad, y como casi todas las cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, porque si no fuera así, las propias asambleas locales del Partido Socialista se podían convertir en un contrapoder que pudiera hasta dificultar la buena gestión del ayuntamiento, pero estas cosas las hemos vivido todos y los principios organizativos tienen una de cal y otra de arena. Desde la reflexión política de Aristóteles esto está sobre la mesa. Si se acentúan excesivamente las consecuencias de alguno de los principios estructurales, pueden dar lugar a que no produzcan los efectos positivos que conllevan y sí muchos de los negativos. Esto es un toma y daca que se ha ido, digamos, encauzando. En la propuesta final que él llama federalismo desde abajo, se habla de las entidades locales y de que hay que potenciar y asegurar particularmente su financiación, porque al final tienes tanta autonomía de cuántos recursos dispones para el ejercicio de esas responsabilidades.
Creo que este es un tema que en el libro se desarrolla con rigor, con conocimiento, con perspectiva, y que es, insisto, un elemento esencial de la estructura territorial del poder. Luego, el libro se dedica fundamentalmente al desenvolvimiento del Estado de las autonomías. Y comenta Luis que el Estado de las autonomías tiene algunos defectos de fábrica, porque probablemente en los tiempos de las Cortes Constituyentes no se sabía muy bien a dónde íbamos. Se tenía claro que en nuestro país, y quiero subrayarlo, en nuestro país autoritarismo y centralismo han ido de la mano durante demasiado tiempo. Y en la mentalidad de una buena parte de la sociedad española, y sobre todo de ámbitos territoriales muy significados, democracia y autogobierno constituyen una síntesis indisociable. Empieza a desenvolverse el Estado de las autonomías y hay todo un relato muy minucioso y muy desde primera fila y a veces desde los escenarios en los que se tomaban decisiones, Luis, en el que la propia Unión de Centro Democrático estaba pensando en que la autonomía fuera solo para lo que llamamos hoy nacionalidades históricas, País Vasco y Cataluña fundamentalmente, tal vez Galicia, fundamentalmente. Luego las cosas fueron desenvolviéndose por demanda de otras comunidades autónomas, donde existía un sentido autonomista creciente e intenso, y también porque era imprescindible racionalizar la estructura del Estado para que fuera, entre otras razones, financieramente viable. Estamos hablando de una etapa en la que la crisis económica que se desencadenó en los años 70, no olvidemos que en nuestro país se remontó mucho después que la mayor parte de los países europeos a partir del año 1986. Había que ir a una distribución territorial del poder, cuyos contornos había que definir, pero que el edificio resultante fuera un edificio funcional y financieramente viable. Y ahí jugó un papel importante, importantísimo, en el año 1981, el informe de los expertos, la comisión de expertos que presidió el maestro de todos nosotros, Eduardo García Entarría. A mí me impactó mucho aquel informe porque insistía en una dimensión que a lo mejor en el fragor de la política se nos iba No podía ser que el Estado tuviera toda su estructura para atender, como si se tratara de un Estado centralista, con su administración periférica, con sus servicios centrales a una parte del territorio y en otros lados se desmontara, porque eso iba a obligar a una duplicidad de costes considerable, irracional, funcionalmente y financieramente inasequible. Total que se va desenvolviendo el proceso de creación de las comunidades autónomas y de generalización del ejercicio del autogobierno. Aquí hay episodios que Luis relata muy de conocimiento directo y de conocimiento también teórico y jurídico con relación, entre otras comunidades, a la nuestra. Y recuerda la presencia del Partido Socialista en los antecedentes de este proceso autonómico, el estatuto del IUDE, elaborado por una comisión y por personas, algunas inolvidables, como Antonio Carvalho Cotanda, Jerónimo. Se presentó en la Universidad de Laguna y créanme, en fin, estas son las cosas de la vida. A mí me tocó hablar en aquel acto, yo tenía pues 19 años y hablé por primera vez en nombre de Oposición de Izquierda del Partido Comunista, que era la organización de la que yo era militante, pues con Paco Tobar Santos, Julián Ayala, Andrés Doreste, Arcadio Díaz, en fin, todo aquel elenco de personas. Por lo tanto, PSOE muy en primera línea, desde el primer momento. Luego vinieron todos los episodios de la gestación del Estatuto de Autonomía, el frenazo que se produjo como consecuencia de una decisión del gobierno de UCD que fue inmediatamente acatada por sus correligionarios en Canarias, lo que son las vueltas de la vida. Algunos que han acabado siendo nacionalistas estuvieron directamente en el frenazo del proceso autonómico de Canarias, del que luego se reactivó. Hay que decir que nuestra comunidad autónoma en esa fase fundacional se tropieza con unas clases dirigentes muy involucradas en la lógica insularista o insular provincial, herederas del pleito insular por la hegemonía, en fin, estos son datos históricos,
y les costaba mucho hacerse la idea de que Canarias constituía un único pueblo y que esa unidad del archipiélago, de fondo, histórica, cultural, fraternal, había que plasmarla en un sistema institucional. Y en ese sistema institucional la comunidad autónoma tenía que tener una presencia, siempre que fuera razonable, directa en la vida de los ciudadanos. Tenía que gestionar algunos servicios públicos. Los poderes políticos se legitiman por la eficacia. Así se legitimó el Estado moderno y la comunidad autónoma tenía que nacer y consolidarse, y con ella el espíritu de comunidad de todos los habitantes del archipiélago, en un contexto, una larga tradición de rivalidades interinsulares y con unos cabildos muy fuertes. La comunidad autónoma no podía ser meramente la suma de los cabildos, como muchas tribunas periodísticas mantuvieron. Ni todas las funciones de la comunidad autónoma debieran ponerse en manos de los cabildos a través de los instrumentos jurídicos existentes o de la propia legislación sectorial de la comunidad autónoma. Eso no podía ser. A mí me tocó escribir un documento que se llamaba Informe sobre la organización político-administrativa del archipiélago, allá por 1983, que generó un gran revuelo en el propio Parlamento de la mano de Lorenzo Solarte. Pero lo que se estaba discutiendo era esto. Lo que se estaba discutiendo era esto. La comunidad autónoma tenía que articularse como una especie de confederación de cabildos, porque Canarias en realidad en muchas cosas parece el laboratorio de lo que luego ocurre en otras dimensiones. O la comunidad autónoma, con independencia de la existencia de cabildos robustos, con una naturaleza esencialmente de entidad local y por lo tanto autónoma, la comunidad autónoma tenía que también tener un despliegue de su propia administración y desempeñar algunas políticas públicas directamente en la vida de los ciudadanos. Directamente, porque esto es lo que legitima si son eficaces, si son satisfactorias, o que deslegitima la existencia, la consolidación, en este caso, de un nuevo poder, el poder autonómico. Bueno, esto lo explica Luis en su libro muy pormenorizada y muy rigurosamente. Y hay que decir que he oído el otro día la exposición de Luis, y Luis en algún momento decía que el Partido Socialista en los últimos tiempos ha tenido poco debate interno. Y yo estoy de acuerdo con él. Pero al mismo tiempo decía que este libro quería suscitar debate y aportaciones. Entonces uno, pues hasta donde modestamente puede, intenta hacerlo. Él me lo ha pedido que esté en este acto y participe. Se producen los acuerdos autonómicos, se despliega el ejercicio del autogobierno en todo el territorio. Primera fase, aprobación de los estatutos de autonomía, proceso de traspaso de servicios del Estado a las nuevas comunidades autónomas, que fue dificultoso. Fue dificultoso porque es verdad que había muchos órganos del Estado atendidos por personajes especialmente influyentes que se resistían al proceso de descentralización, que no solo lleva a traspasar los servicios periféricos, sino la parte de los servicios centrales, para que las comunidades autónomas tuvieran también órganos de apoyo. Esto fue muy difícil. Yo recuerdo reuniones de la Comisión Bilateral Estado-Canarias, donde ahí aparecían altos funcionarios de altos cuerpos del Estado, en fin, completamente atrincherados ante lo que era una realidad. No solo se trataba de traspasar los servicios periféricos, sino también los servicios centrales en aquellos sectores de la actividad pública en los que pasaba a desempeñar protagonismo el nuevo poder autonómico. Bueno, se despliega toda esa primera etapa. Luego hay un nuevo momento de acuerdos autonómicos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que acabará gestionándolos el gobierno del Partido Popular. Pero en aquella época eran posibles los grandes acuerdos de Estado. En mi opinión, hay una fecha para orientarnos, para orientarme yo y para compartirlo con ustedes, que es el año 1994, que es cuando José María Aznar accede a la dirección del Partido Popular y un par de años después a la presidencia del gobierno. Los pactos suscritos entre PSOE y el Partido Popular se siguen cumpliendo. El Estatuto de Autonomía fue reformado para interiorizar todas aquellas competencias que Canarias había recibido por la vía del artículo 152 de la Constitución, y a mí me tocó pues, ser ponente en el Senado de aquella reforma estatutaria. El
el proceso autonómico se iba desenvolviendo, digamos, ejemplarmente, una experiencia, porque todos estos procesos de estados profundamente descentralizados, vamos a llamarlos federales, decía el otro día Pepe Borrell que la palabra federal está muy requerida en los últimos tiempos, pero que cada uno por federalismo entiende, bueno, pues los sistemas que actualmente podamos identificar como federales son normalmente fruto de un federalismo asociativo, que es lo que se está gestando de aquella manera en la configuración paulatina de las instituciones de la Unión Europea. Federalismo asociativo, pero el nuestro era un federalismo descentralizador, a partir de un sistema profundamente centralista y autoritario. Bien, esto se va desplegando y yo creo que a partir del año 94 hay una especie de cambio, de reorganización de las fuerzas conservadoras bajo el liderazgo de José María Aznar. Decía Paul Preston en su libro La destrucción de la democracia en España, 1931-1936, que después de la desaparición de la monarquía, las fuerzas conservadoras estuvieron desconcertadas un tiempo, hasta que se reagruparon en varios instrumentos, fundamentalmente pues en la Confederación Española de Derechos Autónomos, la SEDA. Yo creo que, salvadas las distancias, y lo digo con todo el relativismo de este tipo de razonamientos, eso ocurrió, como hito, en el año 94. A finales de esa etapa, ya en las cercanías del nuevo siglo, abrimos una nueva etapa. Y esa nueva etapa la marca, pues probablemente como fecha simbólica, el documento de Jordi Pujol, al que Luis hace referencia, que fue filtrado, sobre el reforzamiento de la catalanidad de Cataluña. Y en ese documento Jordi Pujol hace referencia, incluso utiliza palabras, el reforzamiento del alma social, que tienen que ver claramente con el lenguaje que el protonacionalismo catalán incorporó al Memorial de Greuges en 1885, que se presentó al rey de España, donde por un lado decían que de ninguna manera cuestionaban, ni mucho menos atacar la gloriosa patria española, pero ahí estaba la semilla de un relato que fraguó en el Memorial de Greuges, de agravios, donde los catalanes se quejaban de muchas cosas, de que su sistema administrativo se había destruido, de que su lenguaje solo servía para las reuniones familiares, de que el derecho civil propio se había desarticulado y que un proceso industrial construido con gran trabajo y renuncias se veía amenazado por lo que entonces era el llamado modus vivendi con Inglaterra, un tema de libre cambio y un tratado en ciernes con Francia. Ellos, países mucho más competitivos que el nuestro, los catalanes lograron convertir la economía y la sociedad española en un coto. Y esto en el relato nacionalista nunca se comenta, porque los relatos nacionalistas de cualquier nacionalismo se sustentan en mitos. Este fue un dato determinante que tuvo que ver con el desenvolvimiento norte-sur en nuestro país o con las diferencias de desarrollo entre unos territorios y otros. Pero fue con el esfuerzo de todos, porque ese protagonismo implicaba que el mercado interior de nuestro país se convertía en un mercado preservado, protegido, en el que los consumidores tenían que consumir unos productos industriales elaborados en nuestro país, pero en términos de calidad-precio nada competitivos con lo que se producía en la economía británica, entonces puntera, incluso la francesa. Bien. En todo este proceso hay un asunto que Luis subraya en muchas ocasiones y que es el siguiente. El nacionalismo, digamos, periférico, vamos a llamarlo así, tiene un relato que mantienen espartanamente, en el que nunca hablan de España, sino del Estado. Como si la única realidad social, efectiva, histórica, cultural, fueran sus naciones, y el Estado fuera un mero mecanismo de dominación. A veces ridiculizan de dominación de la vieja Castilla, mesetaria, no sé qué, pero la clave de nuestro pacto de convivencia está nada más abrir la Constitución. España se constituye, es una comunidad humana con los lazos suficientes para configurarse en Estado, la cohesión suficiente. Cualquiera que se ponga a estudiar cómo se han fraguado otros estados, los que nos podamos mirar, veremos que ni en su población originaria ni en sus vicisitudes hay nada esencialmente diferente a lo que ha tenido que recorrer nuestro país para irse configurando como Estado.
Esto es un tema importantísimo, porque terminaré, cuando vaya a terminar hablando de esto, la propuesta que hace Luis, que yo metodológicamente la comparto, la del federalismo por debajo, tiene problemas serios. También esa, que no es la opción por un diseño constitucional, ideal, muy de tradición europea. Yo me vinculo más a la tradición anglosajona de tomar medidas muy concretas que generen un efecto de desenvolvimiento potencial importante. Este es un tema una incomunicación que no ha hecho sino acentuarse desde que arrancó el siglo para acá. Hay una derecha muy conservadurizada que en los territorios donde tiene gran predicamento electoral sabe que le viene bien un discurso, vamos a llamar españolista, y aquí hay un toma y daca que pone en cuestión el modelo de diversidad y de integración, que es el modelo constitucional que está, en mi modesta opinión, suficientemente definido, sobre todo si lo comparamos con cómo se estructuran jurídico-constitucionalmente esos que llamamos los federalismos contemporáneos. Este es un tema clave, un tema clave. Otro tema clave, en mi modesta opinión, tiene que ver con que en la propia Constitución, en las disposiciones adicionales, se reconocen los derechos forales. Hay que olvidar que el propio Adolfo Suárez, en 1976, mediante un Real Decreto Ley, deroga el decreto ley que Franco había dictado en 1937 para suprimir los fueros de Vizcaya y de Guipúzcoa, pero no de Álava ni de Navarra, que en realidad es algo parecido a lo que le ocurrió a los catalanes con el advenimiento de los Borbones. Los catalanes apostaron por el aspirante de la Casa de Austria y perdió. Y la sanción fue los decretos de nueva planta y la derogación de las especificidades jurídicas e institucionales de Cataluña, que eran potentísimas. Nada más que leer los trabajos de John Eliot, por ejemplo, para comprobarlo. Felipe IV, que era monarca ya en el apogeo de la Casa de Austria, va al Parlamento de Cataluña a reclamar, porque necesitaba el acuerdo del Parlamento de Cataluña, unos tributos nuevos para financiar las cargas de la monarquía, y para empezar la mesa del Parlamento de Cataluña pone la petición del rey en el último punto del orden del día. Y todo lo demás eran agravios y reclamaciones, de forma que se agotó la sesión y el rey no pudo lograr que se tratara su petición. Y Eliot dice que, en la monografía sobre el conde duque de Olivares, dice que probablemente Olivares, cuando venía con el rey de regreso a Villa y Corte, estaba pensando la próxima vez que el rey vuelva a Cataluña tendrá que ir al frente de un ejército real. Y de hecho el memorial secreto de Olivares, que subraya Eliot también en los Austrias españoles 1500, 1700, lo dice: sepa que la principal tarea de la monarquía es que el rey sea rey de España y no rey de tal sitio, de Navarra, no sé qué. Y esta es la principal tarea que tiene el monarca, su majestad entre manos. Trabájelo aunque sea en secreto. Y consiste en amoldar todo a las leyes de Castilla, donde ya la monarquía había avanzado proceso de absolutización notabilísimo, sobre todo después de la derrota de los comuneros, 1521, Villalar. Entonces, de esto estamos hablando. Los catalanes, que se habían sublevado pues, en 1640, pactaron con la monarquía francesa, vieron de qué iba la monarquía francesa, y cuando llega la guerra de la sucesión, apuestan por el candidato de la Casa de Austria. Lo habían visto en sus carnes y la sanción por perder fue suprimirle. Esta es la historia de una España nuestra, con todas sus luces y sus sombras. Decía el otro día Pep Borrell, en la presentación del libro en Madrid, que él se había definido, al tomar posesión como presidente del Parlamento Europeo, como catalán, español y europeo. Y estoy de acuerdo, porque las lealtades de uno las administra uno. Es un derecho fundamental y ni se las impone el españolismo, digamos, más tradicional, ni los nacionalismos emergentes. Las gestiona uno. Bien, en todo este asunto hay un tema que está constantemente latiendo, que es el tema del concierto.
El tema del concierto me parece crucial, crucial. El tema del concierto, el cupo, sistema de financiación de la comunidad del País Vasco y de Navarra, es un sistema más propio de situación confederal. Ellos gestionan todos los impuestos, los recaudan y luego fijan con el Estado un % que dirían los cubanos, un % de participación, un porcentaje. Pero ocurre que esas negociaciones a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, se han producido en el marco de una situación anómala, excepcional, que era la del terrorismo de ETA. Y decía Arzallus que ETA movía el ciruelo y el PNV recogía los frutos. De tal manera que, efectivamente, en el País Vasco, con un nivel de presión fiscal inferior al de la media, las instituciones autonómicas tienen un nivel de ingresos por habitante mayor. Y esto es así. Recuerdo una reunión de los portavoces socialistas de la Comunidad Autónoma en Logroño, a la que yo tuve que asistir como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario en el Parlamento de Canarias, donde me decían los socialistas, los compañeros riojanos, mira, es que hay empresas que se han trasladado 5 kilómetros de deslocalización porque en 5 kilómetros ya están en territorio del País Vasco. Y esto les conviene desde todos los puntos de vista fiscales y financieros. Luego es un dumping, que luego ha sido respondido por algunas comunidades con gobiernos conservadores con otro dumping fiscal. Y claro, este es un asunto que yo no sé cómo se resolverá, pero si no se resuelve, el Estado de las Autonomías está en un callejón sin salida. Insisto, este es un tema crucial. Franco derogó como sanción 1937, Suárez rehabilitó, en 1978 se acordó que la negociación del Estatuto Vasco, el Gobierno y las autoridades preautonómicas discutieran sobre este asunto y finalmente fraguó. Si ustedes ven el latido y uno de los grandes pretextos de todo el conflicto Cataluña promovido por los nacionalistas, tiene que ver con que una de sus aspiraciones era disfrutar de un régimen de concierto. Lo llamaran como lo llamaran, porque luego a veces se le quita el nombre, pero lo que están reclamando, si tú te pones a analizarlo, es lo mismo. Y eso sí que no puede ser. O sea, eso es confederalismo. Y el confederalismo lleva a la impracticabilidad, al bloqueo, a la desafección, a la ineficacia. Es justo de donde debiera salir la Unión Europea y entrar en una dinámica federal. Y de donde tuvo que salir la democracia norteamericana después de lo que se llamaron los artículos de la Confederación. Y recuerden, la Constitución Federal norteamericana y el sistema federal que instauraba tuvo que ser defendido casi 80 años después en una guerra civil, la guerra de la secesión. Esto que vemos como una cosa un poco que se gestó cariñosamente, pues dio lugar a una guerra civil. Entonces, estos asuntos de la territorialización del poder y los elementos de convivencia y las dificultades que conlleva son asuntos delicadísimos. Hasta el punto de que muchos estamos convencidos, y estoy seguro de que el autor también, aquella frase que pronunció el presidente Azaña desde el balcón de la Generalitat: la libertad de Cataluña y la libertad de España van indisociablemente unidas. Y este es un asunto que no podemos perder nunca de vista. A partir del año 98, con una fecha simbólica, ya se empieza a desencadenar un proceso en el que, en mi opinión, se va gestando un conflicto latente de baja tensión entre los gobiernos conservadores y los nacionalistas, particularmente los catalanes, en esta etapa. Lo que ocurre es que los conflictos de baja intensidad los puede uno mantener durante mucho tiempo si los protagonistas son exclusivamente dos, porque les puede convenir, pero desde que irrumpan en ambos escenarios gente más radical, el tema se les va de las manos. Y en España aparecen fórmulas de ultraderecha y en Cataluña posiciones nacionalistas aún más radicales que las de antigua Convergencia y Unión. Esto marca una etapa y hay un asunto al que me quería referir. A lo mejor, Luis, como tú has sido mi profesor, cuando yo la hora me dices que me vaya. Vamos a ver. En todo este proceso, el Partido Socialista abandona unas posiciones muy bien definidas desde la etapa constituyente, que es que en la Constitución española se establezca una definición clara de las competencias, las estatales, las compartidas,
que figura la institución del Senado, que en la Constitución española se fraguó como se fraguó, y que al final se proclama el Senado como Cámara territorial, pero se la regula como una Cámara de segundo orden y muy devaluada. Bicameralismo completamente asimétrico. Tema del que me voy a hablar, quiero dar un par de ideas más antes de terminar, Luis, porque me parece, en fin, importante. Porque van a dificultar también la construcción del sistema federal por debajo. En mi modesta opinión. Vamos a ver. El Partido Socialista mantiene esa posición, básicamente la reitera en un documento de referencia que es la Declaración de Granada, pero en el intre, como diría el mago, en el intre hay momentos en los que la representación del Partido Socialista, especialmente de los socialistas catalanes, pero no solo de los socialistas catalanes, acaban interiorizando parte del relato y de las propuestas de los nacionalistas. Luis tiene una posición muy crítica al respecto, muy crítica. Yo, en buena medida, comparto conceptualmente esa posición, pero creo que habría que contextualizarla más, y lo dice una persona que ha tenido que vérselas con un nacionalismo emergente, en fin, a veces un poco pintoresco, que es el nuestro, perdónenme las expresiones, pero son, en fin, casi, no les des más importancia que lo que tienen, y que te das cuenta de que los socialistas que están en la periferia se desenvuelven en un escenario difícil, porque no pueden parecer en la periferia que son, como diría Fernando Clavijo, medianeros, y porque tienen un compromiso real con los problemas, las reivindicaciones, las aspiraciones de sus respectivos territorios. Pero esto no es fácil fraguarlo. Yo he visto en toda esa etapa que en los documentos del Partido Socialista, en los que se percibía claramente concesiones, esto de la esencia de España es la pluralidad, muy maragaliano, no, la esencia de España sí tiene una esencia en la unidad y la diversidad para la unidad. En todos esos documentos del Partido Socialista hay cláusulas de cierre, hay mecanismos de seguridad, líneas rojas, prácticamente en todos. Y en general, las decisiones que ha tenido que tomar el gobierno, en general, gobiernos del Partido Socialista, que al final son las que se traducen, como diría nuestro Ramón Rubial, recordado presidente del PSOE, las que se traducen en el Boletín Oficial del Estado. En general, son decisiones bastante acordes con el modelo constitucional y con el desenvolvimiento del Estado de la Autonomía, en general. A mí me preocupó cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque había algunas cosas a las que el Tribunal Constitucional puso coto, y a mí no me preocupaba tanto lo de los conceptos ideológicos. Nación, porque en la Constitución se empleó el concepto de nacionalidad, que era el punto de arranque de todo lo que ha venido después. Esa era la circunstancia en la que se discutió eso. A mí me preocupaba, por ejemplo, que se tratara de condicionar, como se hizo en el Estatuto de Cataluña, y luego en estatutos posteriores, de lo que Luis habla, y nadie ha reclamado, por ejemplo, que los presupuestos de inversión del Estado estuvieran precondicionados de antemano por determinados indicadores. Y eso es quitarle al Gobierno de España herramientas esenciales para cumplir sus funciones institucionales, porque son las que son con la Constitución en la mano. Decía el catedrático Vicente Blanco Valdés que el nacionalismo, se refiere al nacionalismo periférico, tiene una meta que es deslizante, de forma que cuando llegan a la meta la deslizan un poco más allá. Y esto ha dado lugar a un proceso que Santiago Muñoz Machado llamaba un ciclo constante de autodeterminación, cebado de cebada diariamente. El Estado de las autonomías debe cerrarse. En mi opinión, lo que requiere el federalismo es estabilidad, porque los sistemas federales son sistemas dinámicos. El propio Felipe González, en el discurso del Estado de la Nación en 1982, lo subrayaba. Este sistema es un sistema dinámico que requiere leyes, que requiere acuerdos y que requiere sentencias. Porque en todo el federalismo contemporáneo, la función de los tribunales supremos norteamericanos constitucionales es justamente una función de interpretación en clave jurídica de lo que en la trastienda son conflictos jurídicos. Yo creo que en fin, mi propio criterio de profesor de pueblo, o de constitucional, o de jurista de pueblo mejor, es que los sistemas federales contemporáneos no tienen unas listas de competencias plenamente definidas, no tienen. En los Estados Unidos, que es fruto de un federalismo asociativo, rige el principio de atribución. Lo que no corresponda al gobierno federal, a las instituciones federales, es de los Estados miembros.
Ocurre algo parecido en la construcción de la Unión Europea. Pero frente a ese principio de atribución hay una cláusula de necesidad o el principio de los implied powers, los poderes implícitos, que el Tribunal Supremo norteamericano consolidó desde la sentencia McCulloch versus Maryland en 1819, diciendo que si la Constitución atribuye determinados fines al gobierno, a las instituciones federales, le está atribuyendo también la capacidad para, en la consecución de esos fines, actuar. ¿A costa de quién? De las competencias estatales, porque en esto la resultante suma cero. Lo que gana uno pierde otro. Sería impensable, hace un siglo, que el gobierno federal norteamericano desplegara en materia de infraestructuras, por ejemplo, para intentar corregir desequilibrios, lo que ha desplegado en los últimos decenios. Sería impensable que el gobierno federal norteamericano desplegara políticas sociales como de las que ahora quiere decirse el presidente Trump. Sería impensable que el gobierno norteamericano hubiera establecido normativa laboral para todo el territorio norteamericano, cosa que tuvo que consolidar el Tribunal Warren cuando se empezó a desplegar el Estado social norteamericano a raíz del New Deal. Y fíjense ustedes, el Tribunal Supremo consideró que era una competencia aneja, poderes implícitos, a la competencia estatal, de la Federación, de ordenar el comercio interestatal. Es imposible ordenar el comercio interestatal si las relaciones laborales son diferentes en unos estados y otros. Y con ese anclaje, el Estado, el federalismo, el gobierno federal y el Congreso Federal norteamericano desplegaron una legislación laboral para todo el territorio de los Estados Unidos. Lo mismo ha ocurrido en Europa. La Constitución de la República de Weimar, desde los artículos 8 y 9, la actual Constitución alemana, Ley Fundamental de Bonn, creo recordar que en el artículo 72 establece cláusula de necesidad, que viene a decir lo mismo, el Tratado de la Unión Europea, de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 352, igual, de forma que en esos sistemas en los que podíamos mirarnos, como el norteamericano o el alemán, la distribución de competencias está hecha de forma muy elemental, pero ocurre que hay una lealtad al proyecto, que es el problema de fondo. Decía Jelinek que en los momentos de crisis del Estado no se puede esperar que el derecho resuelva las cosas, porque el problema es de fondo, de acuerdo social. Si no existe acuerdo social y entre la fuerza política, un acuerdo basado en la lealtad elemental, el derecho no hace milagros. Lo sabemos personas que nos hemos criado en ese mundo jurídico desde siempre y al que hemos dedicado buena parte de nuestra y luego voy a terminar con lo siguiente. Miren, Senado. En mi opinión, el Senado tiene muchas dificultades para acabar convirtiéndose en una institución útil desde el punto de vista del desenvolvimiento y el fortalecimiento del Estado de las autonomías. En mi opinión, ya estoy terminando, Luis, perdóname, en mi opinión, porque todo esto está muy condicionado por la estructura bicameral asimétrica, hegemonía del Congreso de Diputados, que es quien inviste y quien puede destituir al presidente del Gobierno y aprobar en definitiva los presupuestos por la gran descompensación que hay entre el papel de ambas cámaras, y porque en el Congreso de Diputados tienen un plus de representación. Como diría Vicente Blanco Valdés, partidos de ámbito territorial limitado y electorado concentrado. Y tienen un plus de penalización los partidos de ámbito estatal, con lo cual, cada vez que no hay un partido con mayoría absoluta, no tiene un interlocutor de ámbito estatal con el que pactar los asuntos de Estado. No existe. De tal manera que tiene que pasar por las horcas caudinas de las exigencias de los nacionalistas cuando su voto es decisivo. Y esas exigencias vienen siempre como contrapartidas, incremento incesante de competencias, incremento de obras, de financiación. Claro, y fíjense ustedes que la legislación electoral podía experimentar modificaciones sin tener que tocar la Constitución, simplemente disminuyendo el número de diputados fijos por circunscripción provincial, que son 2, pero podría ser 1, que es lo que dice la Constitución, e incrementando el número de diputados para que el principio poblacional y la tendencia al voto igual, esto es un toque en la Constitución, estoy hablando de un gran diseño. Bien, yo creo que el Senado en esas condiciones tiene, en fin, lo comentaba antes, en el primer debate sobre la situación del Estado de las Autonomías, que para mí fue revelador, el Partido Nacionalista Vasco no asistió, porque estas fuerzas van a resistirse
a participar en organismos de carácter multilateral, característicos del federalismo. Y termino. El Estado de las Autonomías, en mi modesta opinión, lo he mantenido, ese debate del Estado de las Autonomías hace ya más de 30 años, y está en el diario de sesiones que he logrado encontrar. El Estado de las Autonomías es un Estado ya federal. ¿Por qué es un Estado federal? Pues por varias razones. La primera, porque la existencia de los entes territoriales está garantizada por la Constitución, porque las reglas de distribución competencial, que en mi opinión en la Constitución son insatisfactorias, desde el punto de vista ideal sí, pero el artículo 149 dice lo que dice y además hay una cláusula de cierre, 149.3, de forma que todo lo que nos sumen las comunidades autónomas corresponde al Estado, que es exactamente lo contrario de lo que ocurre en los federalismos asociativos. Les comentaba que la configuración constitucional, en mi opinión, no es lo determinante, porque con constituciones mucho menos precisas se han configurado sistemas federales operativos, integrados, satisfactorios para responder a las necesidades de la población, y en nuestro país eso no es así, ni es fácil que ocurra. Porque ¿quién le pone el cascabel al gato? No para penalizar a los grupos nacionalistas de electorado concentrado localmente, no, sino para restablecer, en la medida razonable, el principio del voto igual. Es que estas cosas son así, no son disparates, pero las dificultades serían casi insalvables. En mi opinión, hay que profundizar, porque como decía Javier Fernández el otro día, en estos tiempos el optimismo es un deber cívico, hay que profundizar en la dinámica que Luis alienta, profundizar en ella a pesar de las dificultades, y todo esto es impracticable, pero tenemos que intentarlo sin un principio básico de lealtad a ese proyecto de convivencia y de democracia, de convivencia interterritorial, de solidaridad y democracia que es nuestro sistema político y de convivencia. A mí me parece que, en fin, que no sé si uno se habrá excedido. La verdad es que he estado muchos días sobre esto y le agradezco a Luis que me haya obligado en estos tiempos de retiro a tener que rememorar todas estas vivencias y todos estos problemas que tiende uno a olvidarse. Una última cosa, porque no quiero dejar de decirla. Cuando en el Senado estuvimos discutiendo durante una legislatura, 96-2000, la reforma constitucional del Senado, se creó una comisión especial de la que yo fui portavoz, Luis, fui portavoz de PSOE, ahí estaba Juanjo Laborda como miembro de la comisión, ya no era el presidente, pero el portavoz del grupo era yo. Y a mí me pareció, y así lo propuse, porque me pareció a mí, que una modificación de la Constitución muy elemental, muy anglosajona, tocar un punto, que es la comisión mixta prevista en el artículo 74.2 de la Constitución, Congreso-Senado, solo modificar ese punto de forma que esa comisión mixta también se tuviera que reunir cuando hubiera discrepancia Congreso-Senado en leyes de contenido territorial, estatutos de autonomía, financiación, régimen local, iba a generar una dinámica muy anglosajona, en mi modesta opinión, muy positiva, y es tocar un punto en la Constitución. Porque aunque el Congreso de los Diputados siguiera teniendo supremacía hasta el punto de desechar las discrepancias del Senado en términos de veto de enmiendas, la mera creación de ese órgano y aplicarlo a este tipo de desavenencias iba a centrar el foco de la política, el foco de la realidad política, y ustedes saben que aunque la última palabra la tenga y la deba seguir teniendo en asuntos de tanta trascendencia la Cámara Baja, la Cámara que mejor representa la soberanía democrática del pueblo español, el que simplemente haya que discutir de tú a tú entre ambas cámaras leyes de contenido territorial relacionadas con el desenvolvimiento territorial del Estado de las Autonomías, a mí me parece que es porque estar pensando en un rediseño, aunque sea manteniendo el mismo modelo de la Constitución, hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo, pero en términos políticos, Luis al final dice, miren, vayamos a la reforma por abajo, que es un gesto de lucidez intelectual y de experiencia política inequívoco. Luis, gracias por el libro, en fin, gracias por haberme pedido que participara en este acto, y uno lo ha hecho lo mejor que ha podido. Muchas gracias a todos.